Recursividad. Macarmen Zavala González. Es una técnica que permite que una función se llame a sí misma. El concepto de recursividad va ligado a la repetición. Son recursivos aquellos algoritmos que, estando encapsulados dentro de una función, son llamados desde ella misma una y otra vez, en contraposición a los algoritmos iterativos, que hacen uso de bucles, como el while, el do while y el for. Para que una función recursiva sea válida, la referencia a sí misma debe ser relativamente más sencilla que el caso considerado. En un algoritmo recursivo distinguimos como mínimo dos partes: la base o fin de recursión. Es un caso donde el problema puede resolverse sin tener que hacer uso de una nueva llamada a sí mismo. Evita la continuación indefinida de las partes recursivas. Parte puramente recursiva. Relaciona el resultado del algoritmo con resultados de caso más simples. Se hacen nuevas llamadas a la función, pero están más próximas al caso base. Este es un ejemplo de un algoritmo recursivo. Se utiliza para realizar una llamada a una función desde la misma función. Hemos visto que la recursión es una técnica potente de programación para resolver, mediante soluciones simples y claras, problemas de gran complejidad. La sobrecarga asociada con las llamadas a subalgoritmos. Este factor es propio de los subalgoritmos en general, aunque en mayor con la recursividad, ya que una simple llamada inicial a un subalgoritmo puede generar un gran número de llamadas recursivas. Podemos fácilmente escribir una función iterativa factorial tan clara como la recursiva y sin la sobrecarga de esta. Este es el ejemplo de un algoritmo que calcula el factorial del número 3, que consiste en multiplicar el número 3 por 2 por 1, y el resultado será el 24. Recursividad simple. Aquella en cuya definición solo aparece una llamada recursiva, se puede transformar con facilidad en algoritmos iterativos. Recursividad múltiple. Se da cuando hay más de una llamada a sí misma dentro del cuerpo de la función. Aquí se está utilizando la recursividad de Fibonacci. Recursividad anidada. En alguno de los argumentos de la llamada recursividad hay una nueva llamada a sí misma. Este es el ejemplo de la recursividad de Achterman. Recursividad cruzada o indirecta. Son algoritmos donde una función provoca una llamada a sí mismo de forma indirecta a través de otras funciones. Y aquí vemos un ejemplo en donde está comparando si va a ser par o va a ser impar. Algoritmo divide y vencerás. Es una técnica más importante para el diseño de algoritmos típicos en la recursividad. Es una técnica llamada divide y vencerás. Esta técnica consiste en transformar un problema de tamaño n en problemas más pequeños de tamaño menor que n. El algoritmo de búsqueda binario es un ejemplo típico de esta técnica algorítmica. La lista ordenada de los elementos se divide en dos mitades de forma de que el problema de búsqueda de un elemento se reduce al problema de búsqueda de una mitad. Así se prosigue dividiendo el problema hasta encontrar el elemento, o bien decir que no se encuentra. Un algoritmo divide y vencerás puede ser definido de manera recursiva, de tal modo que se llama a sí mismo, aplicándose cada vez a un conjunto menor de elementos. Torre de Hanoi. Problema de solución recursiva. Consiste en mover todos los discos de diferentes tamaños de una aguja a otra, usando una aguja auxiliar y sabiendo que un disco no puede estar sobre otro menor que este. Aquí vamos viendo cómo se van moviendo cada uno de los discos a diferente posición hasta que los discos quedan ordenados de manera correcta. La solución sería la siguiente. Ordenación por inserción. Se trata de ordenar un vector formando un n entero. Para esto el algoritmo de inserción va intercambiando elementos del array hasta que estén ordenados. Este es el ejemplo de la ordenación por inserción.
Ordenación por selección. Se trata de ordenar un vector formando por n enteros. Para esto, el algoritmo de selección va seleccionando los elementos de menor al actual y los va intercambiando. Este es un ejemplo de ordenación por selección. Algoritmos recursivos. Satisface las dos interrogantes. ¿Cómo se resuelve el caso más pequeño del problema? ¿Y cómo se resuelve el caso general del problema sabiendo que tiene el caso anterior más pequeño? Aquí vemos cómo queda representado un algoritmo regresivo en forma ascendente o descendente, al igual que progresivo, y cómo se utiliza la recursividad para resolver este problema. Aquí podemos observar que el problema grande lo podemos ir dividiendo en pequeños problemas hasta irlos resolviendo todos para poder solucionar de manera correcta el problema grande. Este es un ejemplo de una función recursiva que calcula la división entre dos números. Este sería el ejemplo gráfico del algoritmo de recursividad.